tenemos el tema de que a nivel didáctico es un poco complicado porque se nos separa. Los principios los tenemos en la Ley 40/2015 de la potestad sancionadora, mientras que luego tenemos, digamos, el procedimiento, bueno, pues lo tenemos en la Ley 39, ¿vale? Y lo tenemos un poco pues esparcido por ahí. Y esto nos lleva pues que, bueno, pues que a la hora de, por eso queríamos hacer un caso práctico que tocara esto, ¿no? Bien, el enunciado básicamente, bueno, lo que vemos aquí o lo que pasa es que nos encontramos con esta chica, con Gema, va paseando por una plaza de Castellón y, bueno, pues tienen la felicidad de fumarse un cigarro. Momento en el que dos policías locales le aperciben de no llevar correctamente la mascarilla puesta. Le aperciben, le toman datos y tal, pero no pasa nada más. Y su sorpresa es mayúscula cuando el 6 de abril de 2021 recibe escrito de inicio de procedimiento sancionador que el acuerdo de iniciación fue el 13 de marzo de 2021. Esto se hace al amparo de un decreto del Consejo del 11/2020 en materia de COVID y le aplican pues la sanción de 100 euros con una reducción del 40% si, bueno, desiste de recurrir y paga, ¿no? Entonces, bueno, pues la chica está indignada porque lo que ella pensaba que en vez de apercibimiento de subirte la mascarilla, pues ha convertido en una multa que le va a costar en principio casi 100 euros y te consulta para, bueno, pues cómo proceder, ¿no? Entonces, esto nos genera 6 preguntas que hemos visto antes. Son, primero, ¿qué tipo de sanción es la que le han propuesto? Si podría alegarse prescripción, consideramos que la sanción es correcta y si está bien calculada, bien aplicada la reducción a la multa. Luego, contra este escrito que ha recibido Gema, pues ¿qué recurso procedería? Y luego, ¿qué plazo de caducidad tiene este expediente? ¿Vale? Bien, pues nada, primera cuestión. ¿Qué tipo de sanción es la que le han propuesto? A ver, ¿qué habéis encontrado? Muy bien, leve. Pero si en un examen me decís leve, estáis suspendidos. Es decir, leve, ¿por qué? Sí, ya, pero estamos en un supuesto de derecho. Tenemos que citar el artículo al que nos basamos para decir que es leve. A ver, yo qué sé, pues leve, pero tendríamos que motivar un poco la respuesta. Muy bien. Por aquí me indican que es leve por el artículo 5 del decreto este, ¿vale? Bien. ¿Vale? Bueno, pues bien. Ya primera cuestión solventada. Lo primero es centrarnos. Acordaros siempre que tenemos los principios y el procedimiento sancionador, la ley 39 y la ley 40, que harían, digamos, de leyes generales o leyes básicas, y luego tenemos las especialidades, en este caso tenemos una, pero bueno, que básicamente nos sirve para centrar. Entonces dice aquí que es una infracción leve la obligación el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o el uso inadecuado de la misma, ¿no? Y lo tenéis en el artículo 5.1 de este decreto ley 11/2020 que regula el COVID. Lo demás son infracciones pues, de carácter colectivo, bueno, que no nos afectan al caso, ¿no? Bien, la tenemos leve. Y ahora vamos siempre lo mismo. Cuando nos encontramos un procedimiento sancionador, lo primero que hay que preguntarse es si podemos alegar cuestiones de fondo para, bueno, defendernos de la sanción, ¿no? Antes de la cuestiones de forma antes de entrar en el fondo. Lo primero que tenemos que preguntar siempre pues, es el tiempo. El tiempo es algo pues, fundamental. Es decir, ¿ha prescrito o no ha prescrito la infracción? ¿No? Es decir, acordaros siempre que recordamos que la prescripción hace referencia al plazo que tiene la administración para ejercer esa potestad o incluso el plazo que tenemos nosotros para ejercer una acción. ¿Vale? Y mientras que la caducidad es el plazo que se tiene para concluir ese expediente, ¿no? Haría referencia al expediente. Dice Seba, que es un señor que seguimos en Internet, en el blog de la justicia, decía que la prescripción es el plazo que se tiene para desenfundar, ¿no? Y la caducidad es el plazo que se tiene para disparar.
Entonces, la prescripción es que no has desenfundado a tiempo y la caducidad es que no has pegado el tiro en el tiempo que tenías para pegarlo, ¿no? Bueno, pero dicho esto, ¿qué queréis? ¿Podríamos alegar prescripción? ¿Cómo lo veis? Bueno, me hablan del 99 de la LEPAC, pero es que tenemos ley especial, que es el 11/2020. Entonces tenemos que estar al 11/2020. ¿Vale? Entonces, ¿ha prescrito? Es que no me queda claro. ¿Ha prescrito o no ha prescrito? Sí, Ángeles, pero son 6 meses el plazo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Siempre que tenemos plazos, tenemos lo que en derecho se llama el dies a quo, es decir, cuándo se empiezan a contar los plazos, y el dies a quem, es decir, cuándo acaban de contarse los plazos. ¿El dies a quo cuál es? Es que no hay ningún, no estamos, ya, pero es que lo que notifican no es un acto, o si es un acto, pero no estamos ahí. Lo que quiero decir es que a ella le han notificado que se inicia un procedimiento sancionador. Entonces, la prescripción, lo que tú me decías hace referencia a la caducidad. Y lo digo porque no lo confundamos. La prescripción es el plazo que tenemos para iniciar el procedimiento. Es decir, el procedimiento puede entenderse prescrito, puede alegarse esa prescripción. Entonces, he preguntado, ¿cuándo se inicia el cómputo de plazo de la prescripción? Como aquí me indican, el 13 de marzo, que es cuando se le impone la multa. No, no, perdona. Se le impone la multa, esperad, el 30 de 9 de 2020. La multa se le impone, la sanción le pagan y se le ponen el 30 de 9 de 2000, que es cuando cometió la infracción. ¿Vale? Ese es el día SACU, cuando empezamos a contar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos la fecha de cuando inicia el procedimiento sancionador, 13 de marzo, y la fecha de cuando recibe la notificación. Y ahora el problema, que es aquí lo que os planteo, es, vale, ¿cuál es el 10 ACUEM? ¿Cuándo es el 10 en el que acaba ese procedimiento, ese plazo de prescripción? Vale, 30 de marzo. Prescribe el 30 de marzo. Ahora ya tenemos claro que se inicia el 30 de 9 de 2020, pasan 6 meses, 30 de marzo de 2021. La pregunta es, ¿se puede alegar prescripción, sí o no? Vale, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pero el acuerdo de iniciación el acuerdo de iniciación es el 13 de marzo. No ha prescrito, si ha prescrito. Bueno, es la duda que busco. Pero el 13 de marzo es antes del 30 de marzo, ¿no? Entonces, si el acuerdo de iniciación es el 13 de marzo, ¿ha prescrito o no? ¿Algún comentario más? Bueno, pues yo entiendo que ha prescrito. Fijaros, nos vamos al artículo, perdón, 30
de la Ley 40, que regula la prescripción, ¿vale? Fijaros que establece que, bueno, si no se fijan plazos, la prescripción son 6 meses. No confundamos el plazo de prescripción con el plazo de caducidad, ¿vale? En las infracciones leves, si la norma no fija plazo, ahora veremos esto, las leves prescriben a los 6 meses. ¿Qué ocurre? Que luego además dice aquí, en este parrafito, ¿vale? Dice, interrumpirá la prescripción el inicio con conocimiento del interesado de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. ¿Vale? Fijaros lo que dice la LEPAC en el artículo 64. De la Ley 40/2015. De la Ley 40. Pues el 32 lo tienes ahí en la pantalla. ¿Cómo que no? 32, ¿lo ves ahí en fosforito? Pues algo tienes mal, porque yo veo la pantalla que tienes tú ahí. A ver. No lo sé. Bueno, mírate en la LEPAC, en un momento en Google, el artículo 32, el segundo párrafo. ¿Vale? Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento. Fijaros además lo que dice el artículo 64. Dice, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, ¿vale? Con traslado de cuántas acciones existan al respecto y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso portar al inculpado, ¿vale? Bien, en este caso, claro, es decir, esa notificación que se exige el 64, ¿qué efectos tiene? El de interrumpir la prescripción. Por tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos que el plazo de prescripción de los 6 meses, el dies a quo, es cuando se comete la infracción, ¿vale? Pero el dies a quo, es decir, cuando finaliza, es cuando tiene conocimiento el interesado de ese procedimiento, ¿vale? Eso es lo que marca el 32. Ahora bien, ¿qué dice nuestra norma que tenemos que aplicar? Pues el artículo 8.1 del Decreto Ley 11/2020 establece, bueno, la prescripción y la caducidad. Nos va a decir lo mismo. Las infracciones leves prescriben en 6 meses. Bien, sigue lo que dice el artículo 32. Y luego también tenemos el punto 3, que viene a establecer ese segundo párrafo del 32. Dice el artículo 3 del Decreto Ley 11/2020. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador. Lo cual quiere decir, o al menos entiendo yo, que el plazo de prescripción no se cuenta desde que se inicia el procedimiento. Quiere decir, se inicia el procedimiento el 13 de marzo, porque es cuando se acuerda la iniciación del procedimiento. La infracción se comete el 30 de septiembre de 2020, luego 6 meses, tendríamos un plazo hasta el 30 de marzo. ¿Pero el 30 de marzo para qué? Para que se inicie con conocimiento del interesado, ¿vale? En este caso, ¿dónde establece o qué marca todo esto? Fijaros, aquí os dejo 2 sentencias del Tribunal Supremo, ¿vale? Donde dice, bueno, pues aquí veis, dice, como sabemos, la incoación del expediente interrumpe la prescripción siempre que aquella llegue a conocimiento del interesado, ¿vale? Que es una sentencia de 2012 o esta de 2002. Ahí os dejo el ECLI con el enlace por si lo queréis ver, donde establece que, me gusta el parrafillo este que os he puesto en subrayado, dice que va a decir, por el principio de seguridad jurídica, dice, la proyección exterior del acto no solo permite al administrado tener conocimiento seguro e inmediato de si ha transcurrido o no el plazo del que depende su situación jurídica, sino que evita la sospecha de que la Administración pueda haber cumplido dicho plazo en plano formal, ¿vale?, de la dotación de actos, pero no en el terreno real de la producción material de actos. De forma muy sibilina dice, bueno, es que aquí lo único que puede ser exacto es la fecha, sobre todo de un procedimiento tan exquisito, ¿no?, como debe ser el sancionador,
es decir, la fecha en la que recibe la notificación de la iniciación, porque la fecha o el acuerdo, pues bueno, siempre se puede jugar con la fecha, ¿no? Bueno, pues es un poco, esta era la cuestión que yo quería que establecierais, porque la regla general es que el plazo, ¿vale? Digamos, el procedimiento se empiece a contar o empieza a establecerse desde que hay el acuerdo de iniciación. Hay un poco de contrasentido. Lo que quiere decir es que a efectos de caducidad, ¿cuándo se entiende que se inicia el procedimiento? Con el acuerdo, o sea, el 13 de marzo, ¿vale? Pero a los efectos de la prescripción, pues tenemos ahí hasta que se notifica al interesado, que se notificó, fijaros, se inicia el 13 de marzo y se notifica, pues hombre, casi 20 días después. Bueno, pues eso era la cuestión que hay que tener, bueno, claro ahí. Y entonces el plazo de caducidad sí comenzaría el 13 de marzo, pero la prescripción acabaría el 6 de abril, con lo cual se podía establecer que se encuentra prescrito. ¿Vale? Bien. Ahora ya hemos visto, si queréis, la forma, ¿no? Es decir, hemos atacado el acto desde el punto de vista formal, en el sentido de que, mire, negamos la mayor. Es decir, usted no puede iniciar o no puede iniciar este proyecto porque se entiende que esto está prescrito. Es decir, usted no ha desenfundado la pistola a tiempo. Y el tiempo que tiene usted para desenfundar la pistola es que me llegue a mí la cartita donde dice que se inicia ese procedimiento sancionador. Vale, pero ahora entramos ya en la multa. ¿Vale? En este caso, ¿consideras que la sanción es correcta? Es decir, ahora nos ponemos... A ver, me preguntan entonces si en el momento del apercibimiento le comunican si la multa cambiaría el sentido de la prescripción. Yo entiendo, a ver, en principio yo entiendo que con esto no. Por ejemplo, en materia de tráfico, a ver, dice el artículo 64 de la LEPAC todo lo que tiene que contener el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. Entonces, si tiene todo eso, podríamos entender, de hecho hay veces que se entiende que sí, ¿vale? Por ejemplo, el tráfico, pero si no lo tiene, no, ¿vale? Y en principio, tal y como está montado aquí, me atrevo a decir, pero no es mi especialidad, pero yo entiendo que no, que el procedimiento inicia con el acuerdo de iniciación. Lo otro será, si aquí lo que te da certeza de inicio del procedimiento es que el DIES acuo, es decir, cuando empieza a contar plazos con la multa, ¿vale? En este caso se conlleva todo lo demás y a los efectos de la caducidad, yo creo que entiende por el acuerdo de iniciación. Podría llegar, la multa es una denuncia. La denuncia se pasa al órgano que tiene lo que es la instrucción del procedimiento que acuerda el inicio y en este caso, pues bueno, pues tiene que haber ese acuerdo. Yo lo veo así, ¿vale? O sea que creo que en principio, lo que pasa es que si me lo preguntáis por tráfico, no lo tengo claro porque allá hay sentencia de todo. Habría que mirarlo, ¿vale? En este caso, creo que no cambiaría. Porque hablamos del inicio del procedimiento y tendría que estar todo ahí bien, es decir, todo bien especificado y todo bien claro. Y siempre quedaríamos que los otros firmaran la multa, etcétera y tal. Con lo cual no me atrevo a decirlo. De todos modos, también os digo una cosa, siendo consecuentes con esto, si consideramos, fijaros una cosa, lo digo de nada por lo que me acabas de decir, si consideráramos que con el firmar la multa ya se ha cumplido, digamos, la prescripción, que es decir, que es instantánea, ¿no? Se ha iniciado, ten en cuenta que teníamos 6 meses para caducar, para proceder con el expediente, luego también nos habría caducado. Es decir, que, claro, es decir, según cómo lo mires, es decir, si decimos que el 30 de mayo se pudiera contar con que empezara la caducidad porque tendremos notificado el acuerdo de inicio, pues claro, una vez iniciado el procedimiento, el plazo para despegar el tiro, ¿no? Esa pistola que hemos sacado, son 6 meses. Entonces, si llegáramos al 30 o al 6 de abril, perdón, ¿no? En este caso pues, también nos había caducado. ¿Vale? Yo entiendo que lo correcto es que se procede con una denuncia, eso es el 10 de agosto, ¿vale? Y luego hay un acuerdo de iniciación. Ese acuerdo de iniciación implica ya el origen de la caducidad, pero conlleva o interrumpe la prescripción, la notificación al interesado por el 32 y por este artículo que hemos visto.
¿vale? Con lo cual, hay un poco ese solapamiento de plazos, pero bueno, todo esto es en aras al principio de seguridad jurídica, lo que debe establecer estos procedimientos. Entonces, ¿consideráis que la sanción es correcta? Es decir, si vosotros fuerais Gema, ¿qué alegaríais? Bueno, fijaros, en principio nos tenemos que ir, cuando hablamos de esto, hablamos del procedimiento sancionador, ¿vale? Y en este caso, en lo referente al procedimiento sancionador, acordaros que tenemos, bueno, esos principios que veíamos, los tenemos en los artículos 25 a 31 de la Ley 40, ¿vale? Y concretamente nos interesa destacar, por ejemplo, el principio 20, el artículo 29, que establece el principio de proporcionalidad. Y aquí lo que habla es que para determinar la cuantía de la multa nos encontramos con que hay que ponderar el grado de culpabilidad o intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, ¿vale? En definitiva, lo que es adecuar la sanción a la gravedad de los hechos, ¿vale? ¿Y aquí qué ha ocurrido? Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que, bueno, nos ha aplicado aquí el tope gama. ¿El tope gama cuál es? Pues que han cogido, han aplicado el artículo 9 de este decreto ley 11/2020 y lo que ha pasado es que, bueno, dice la sanción por las infracciones leves son el apercibimiento o, ¿vale?, la multa de 60 hasta 600 euros. Pero sin embargo dice que esa multa, en el segundo, en el primer párrafo de ahí de punto 1 dice, esa multa de 60 se quedará en un máximo de 100. Pero claro, un máximo de 100 no significa que sean 100. Entonces, nos encontramos con que el artículo 10 habla de esa graduación y en la graduación dice que las sanciones deberán guardar proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y la infracción. Entonces, aquí lo que teníamos es lo mismo, ¿no? Este artículo 10 viene a establecer ese artículo 29, o a relacionarse con el artículo 29 de la ley 40. Viene a decir trascendencia de la, social de la infracción, negligencia o intencionalidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios sancionados, ¿vale? O la excedencia de reiteración o reincidencia. Entonces, claro, estamos hablando de una chica pues, que iba con la mascarilla, se la ha bajado para fumar, está en una plaza, está al aire libre. Bueno, pues yo qué sé, es decir, no ha fumado en un espacio cerrado, no entendemos que haya habido tal, y de hecho la cuestión de la trascendencia es que simplemente ella entendía que había sido apercibida, ¿vale? Que le han dicho, oye, no lo hagas, pues ya se... Y de repente, pues le toman datos y le llega la multa. En este caso, claro, lo que había, siempre cuando se hace un recurso, bueno, pues, quiero decir, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, está bien que aleguemos la prescripción porque está claro que estaba prescrito y que es lo primero que hay que alegar, pero además también podemos alegar más cosas. Y yo lo que establecería, lo que diría aquí, es que, bueno, en primer lugar es que el agente la percibió y en ningún momento manifestó que le proponía para una sanción, ¿vale? Es decir, otra cosa es lo que luego llegó. Pero claro, es decir, aquí nos encontramos con que le han puesto el máximo, que es el por no llevar la mascarilla. Sin embargo, es decir, la chica esta la llevaba mal puesta por el fumando, ¿vale? Entonces hablamos de que, hombre, pues si usted vista que no ha habido intencionalidad, porque el fumar es un acto de reflejo, mira, yo fumando y la verdad es que no tal, no había reiteración, no había, es decir, no está motivado en la propuesta de sanción el por qué le aplica el tipo máximo y no le aplica o el apercibimiento o el tipo mínimo que sería en caso de pagar, que sean 60 euros, ¿vale? Entonces, por aquí podríamos ir. Primero, establecer con primera petición, oiga, que esto está prescrito porque me ha llegado, he sido notificado transcurrido los 6 meses y luego, en segundo, si usted no lo considera, hombre, gradúeme la sanción, que me la ha aplicado en el tipo máximo. Es decir, usted tenía para jugar entre apercibimiento, ¿vale?, en la multa de entre 60 y 100. En este caso, es decir, usted ha aplicado directamente el 100 y no ha argumentado en esa denuncia el por qué, ¿no? Esta sería un poco la argumentación para responder a todo esto que se nos ha formulado en el escrito de inicio, ¿vale? Lo cual, si veis,
bueno, pues del tema le hemos sacado bastante chicha, ¿no? Hemos ido aquí estirando y cositas se pueden decir, ¿no? Desde que, fíjate, desde que está prescrito y desde que nos encontramos con el tema de que tampoco ha habido proporcionalidad en la aplicación, ¿no? O en el ejercicio de esa potestad sancionadora. La siguiente cuestión es la reducción. Ya han aplicado una reducción del 40%. ¿Entendéis que está bien aplicada esta reducción? ¿Por qué? Vale. Bueno, me están diciendo... Vale. Bueno, me están aquí apuntando en otra aula virtual de estas que, bueno, pues decir, sí, acordaros, aquí lo que quería trabajar es el artículo 85.3 de la LEPAC en cuanto terminase el procedimiento sancionador. Esto lo que dice es que establece por ley que al menos debe haber una reducción del 20% cuando tú estás conforme con la sanción que te han impuesto, ¿vale? Con que has cometido la infracción y desistes a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Dice además, como estaban aquí apuntando, que el porcentaje podrá ser incrementado reglamentariamente. Eso es lo que establece la LEPAC. ¿Qué establece la norma especial que regula esto? La tenéis en el 12.2 del decreto ley 11/2020, que luego, escucha, en cada comunidad autónoma tiene un decreto ley de estos, ¿vale? Y establece. Entonces, lo que quería decir es que, bueno, pues que se puede reducir al 40% si lo pagas y reconoces, supondrá el reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos. Pues claro, si ya reconoces la culpabilidad, pues evidentemente no tiene objeto, no tiene luego opción de recurso, porque yo lo he reconocido. Y en este caso se reduce a un 40%. ¿Vale? Acordaros, por ejemplo, que en tráfico, en la normativa de tráfico, esa reducción es del 50%. Los que nos han puesto pues, alguna vez por pues, alguna multa, sabéis que en tráfico es el 50%. Con lo cual, bueno, pues aquí renuncias y tienes el 40% en esta materia. Con lo cual, pues bueno, te daba igual pagar lo mínimo 60 euros que una reducción del 40. Por eso os digo que, bueno, pues estábamos en su supuesto, pero bueno, es un supuesto real, ¿eh? O sea, que no, que pasa. La siguiente cuestión. Bien, tenemos ese escrito que nos ha mandado y que nos ha notificado el 6 de abril de 2021. La cuestión es, ¿cómo reaccionamos a ese escrito? ¿Qué cabría decir? ¿Cabe recurso? Y si cabe recurso, ¿qué recurso interpondríais? ¿Qué me decís por aquí? Sonia, Juan Carlos. De aquí, Paula, Julia. Por aquí apuntan alzada. ¿Nadie dice nada más? Bueno, fijaros, lo primero que tenemos que entender siempre es dónde estamos en el procedimiento en el que estamos. ¿Vale? En este caso, como os he dicho, nos han notificado el 6 de abril el inicio del procedimiento sancionador. Acordaros que los recursos solo caben contra resoluciones que pongan fin a la vía administrativa o los actos de trámite que incidan directa o indirectamente en el asunto, impidan continuar o causen indefensión. En este caso, estamos hablando de que nos ha notificado que se inicia el procedimiento sancionador. En cuanto a los órganos, la adicional primera del decreto ley nos habla de la Consejería de Justicia Interior y Administración Pública. En este caso, pues bueno, pues es la que tiene que resolver los recursos. Sí, en el caso de que pudiera ser un recurso, sí que sería, en principio, recurso de alzada, ¿no? Porque, a diferencia del ámbito local, la Consejería es una estructura jerárquica
y probablemente haya que interponerlo. Acordaros también del 115.2 de la LEPAC, donde se establece pues, bueno, que el error en la calificación del recurso no obsta para su correcta tramitación si se desprende su verdadera naturaleza. Es decir, que aquí pondríamos recurso alzada o el que en su derecho pudiera. Pero realmente este escrito que estamos haciendo, ¿vale?, no puede calificarse como un recurso, sino que yo lo calificaría como unas alegaciones en el marco de un procedimiento de instrucción y que tenéis en el artículo, básicamente del artículo 76 de la LEPAC. Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio. Fijaros en la LEPAC, donde hablábamos aquí de, de lo que decíamos, ¿no?, de la finalización, que podremos hacer alegaciones cuando decía que, asimismo, que prevean y se les tiene que notificar con todo lo que está en el artículo 64 para que puedan hacer alegaciones, ¿vale? Bueno, pues en este caso no procedería, vamos, no sé el recurso, pero pues tampoco pasaría nada, que se tomaría como una alegación más que como un recurso, ¿vale? En principio no tendríamos más aquí. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Lo tenéis claro? Es decir, procedería alzada si este acuerdo que nos ha llegado fuera el que finalice la vía administrativa, pero no es así. Es un acuerdo de simplemente se inicia que estamos en ese procedimiento. Si lo pagamos, reconocemos la culpabilidad, ya se entiende que ha finalizado, o sea que eso podría ser finalizador incluso, pero no cabría recurso. Y luego también simplemente que lo que esté hablando son alegaciones, ¿no?, que es lo que estábamos hablando en la instrucción de un procedimiento. Y por último tenemos el tema de la caducidad. ¿Qué plazo de caducidad tiene el expediente? Esto es un poco lo que veíamos al principio de cuando hemos empezado la explicación. Estábamos diciendo, cuidado con esto, porque no hay que confundir prescripción con caducidad. La prescripción, acordaros que es el plazo para ejercer la acción, en este caso para que dé la potestad sancionadora, y luego teníamos la caducidad, ¿vale? Aquí la caducidad sí empieza con el acuerdo de iniciación del procedimiento, ¿vale? Y acordaros que, bueno, pues teníamos ahí los plazos del artículo 21.3 de la LEPAC, que bueno, aquí hay plazos específicos, ¿no?, como podéis en un supuesto de estos. Simplemente el 8.4 del 11/2020 establece la caducidad y nos marca que el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse en el plazo máximo de 6 meses desde su iniciación, ¿vale? Entendemos que la iniciación es cuando tenemos el acuerdo de iniciación, se iniciaría el 13 de marzo, ¿vale? Y ahí tenemos 6 meses para resolver y notificar, ¿vale? Otra cosa es que en la prescripción, acordaros, teníamos esa diferencia que nos bailaba, que era que aunque se inició el 13 de marzo, es decir, se comunicó al interesado el 6 de abril, con lo cual sí entenderíamos que estaba prescrito porque ese acuerdo de iniciación debe notificarse para tener efectos, ¿vale? Es decir, acordaros, esto también lo tenemos ligado en la LEPAC, ese artículo 21 de la LEPAC que habla de la obligación de resolver y notificar. Bueno, pues aquí estaríamos un poco aquí. En el plazo de los 6 meses que tenemos aquí también es para resolver, pero tenemos que estar notificados dentro de esos 6 meses, ¿vale? Que es lo que estaríamos hablando. En este caso, ¿qué ocurre? Que si notificamos la multa transcurridos los 6 meses, se entiende que ha caducado y que el procedimiento ha dejado de existir. Si no ha prescrito, se tendría la posibilidad de volver a iniciarlo, pero iniciarlo otra vez de nuevo, ¿vale? Es decir, acordaros que cuando un procedimiento caduca, no existe posibilidad de dictar resolución otra que no sea la caducidad. Bueno, esto lo vemos en el tema 6, tampoco vamos a incidir más en ello, ¿vale? Pues bueno, este sería el caso, ¿vale? Hemos repasado pues bueno, las alegaciones de todo el procedimiento, hemos visto la especialidad del inicio del procedimiento sancionador, cómo tenemos el día ACUO y el día ACUEB en la prescripción, cómo opera en la caducidad, cuál es el esto y un poco cuál sería el esquema básico en un recurso en el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿De acuerdo?
Sí, la hoja 5. Bueno, luego